El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacerse en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los capítulos 6, 7 y 8 de la carta de San Pablo a los romanos nos explican muchísimo más detallada y profundamente esto que Jesús está diciendo acerca de la relación con el templo, con la ley, con el sábado. Estas instituciones de Israel eran las instituciones más importantes, tanto así que se convirtieron en instituciones durante la historia del pueblo judío por siglos y siglos, incluso hasta hoy. El templo es una institución tan grande, tan suprema, tan sublime, tan alta para el pueblo judío, que hoy quieren volver a construir el templo. De hecho, pelean y combaten porque quieren la conquista total, sobre todo de Jerusalén, y donde hoy está construida una mezquita que fue donde estuvo antiguamente el templo, para volverlo a levantar de nuevo. Por el valor trascendental que tiene para el pueblo judío el templo. Lo mismo era el sábado, lo mismo la ley. La ley para los judíos se componía de muchísimos, miles y miles de preceptos que ni siquiera los eruditos se los sabían de memoria. Y ellos, el criterio que tenían para definir la comunión con Dios, la relación con Dios, era la fidelidad al templo, a esos preceptos y la fidelidad al sábado. Por eso en el criterio de los judíos es imposible que Jesús esté en comunión con el Padre. Porque hay formas de observar la ley. No es que Jesús no observe la ley, es que Jesús observa lo esencial de la ley. Jesús sabe de la ley qué es lo que lo une con el Padre y qué une al hombre, al ser humano con Dios Padre y qué lo separa de él. De hecho, dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, que el pecado, valiéndose de la ley, lo sedujo. Satanás lo fue tentando sin que él se diera cuenta cómo,
y lo hizo un apasionado por las leyes, por las normas, por la meticulosidad de la norma. Y se convirtió en hombre tan meticuloso que se volvió celoso. Y San Pablo no se había dado cuenta que ya el demonio lo tenía atrapado, trabajando por cuenta de él. En la vida espiritual hay gente tan meticulosa, que termina cayendo en el pecado, que termina alejándose de lo esencial por concentrarse en lo que no es esencial. Aristóteles, por ejemplo, hablaba de la sustancia y los accidentes para hablar de toda la realidad con la que nosotros los seres humanos nos relacionamos. Y dice que hay una sustancia y que hay unos accidentes. Hay algo primario y hay algo secundario. Y decía Aristóteles que el verdadero conocimiento de la ciencia, quien verdaderamente conoce la ciencia y llega a la profundidad de la verdad, es aquel que se detiene en la sustancia y no en los accidentes. Y él definía 9 realidades que componen todo el mundo de lo accidental. Y hablaba de una única sustancia, que es el centro, que es lo importante, que es lo fundamental. Nuestra división interior, ¿dónde comienza? Cuando nosotros no tenemos desde el corazón ya definido y determinado qué es lo más importante en la vida. Cuando el corazón no está definido por el Señor y no tiene por centro a Jesús y no tiene por fundamento llegar a la unión con el Señor, a esa configuración plena con Él, y ese no es el objetivo del corazón, el corazón se confunde y por tanto se confunden las demás facultades del hombre. Se confunde la inteligencia, se confunden los sentimientos, se confunden los sentidos tanto externos como internos y la persona se desordena. Es una persona que vive desfasada interiormente, que vive perturbada, que se deja inquietar por cosas que no son fundamentales en la vida, que no tiene paz en el corazón. Llegar a la certeza de que Jesús es más importante que el templo, más grande que la ley, más grande que el sábado y más grande que cualquier otra autoridad en esta tierra. Llámese el Papa, los obispos, los cardenales, llámese en los presidentes, llámese en los gobiernos. Llegar a esa certeza en el corazón como llegaron los primeros cristianos, que pudieron tener la certeza de la primacía de Cristo en el corazón y de darse cuenta que el Señor era Jesús y no el César, que el César no era el Mesías. Eso les trajo libertad, tanta libertad al corazón, que cuando tuvieron que respetar al César, porque el César impartía normas que coincidían con las normas del corazón de Cristo, ellos no tenían ningún problema en obedecerlas. Pero rápidamente también se daban cuenta que el César imponía prescripciones o promovía prescripciones que contradecían el corazón de Cristo, y se oponían a eso, y por eso a muchos de ellos los mataron. Roma los mató. Cuando nosotros no tenemos clara la vida, y sobre todo no estamos definidos, vivimos en una perturbación constante, en una confusión interior constante. Cuando el corazón no tiene claro, por culpa nuestra, porque no sin responsabilidad nuestra, que Jesús es el Señor y que Él es el fundamento de nuestra vida y que Jesús es el más grande y el más importante, nuestra vida se va a volver un caos. Y fácilmente Satanás nos seduce y caemos en el pecado. Por eso en la iglesia hay tanta gente que tiene enredada la vida. Y así como la tiene enredada, le vive enredando la vida a los demás. Como los fariseos, hoy aquí en el Evangelio. Jesús los cuestiona.
Es que ustedes no han leído lo que hizo David, a quien ustedes exaltan. Hizo algo que no estaba permitido por la ley. Los panes que estaban dentro del propiciatorio, donde se ofrecían los sacrificios y solamente podían entrar los sacerdotes, lo comían solamente los sacerdotes. Y cuando David, sin ser el rey todavía, viene huyendo de Saúl y lo ve el sacerdote y le dice: ¿tú qué haces acá? Le dice: vengo con mis hombres y tengo hambre. ¿Tienes algo de pan para darnos? Y el sacerdote le dice: no hay nada de pan profano, solo está el pan dedicado para el Señor, del que solamente comen los sacerdotes. Y David le pide de ese pan y come de ese pan. Nosotros no podemos dejar distraernos por las bagatelas de este mundo. Y hoy en la iglesia hay tanta división porque todavía no logramos centrarnos en lo fundamental. Hay sacerdotes que todavía no logran llegar desde el corazón a la primacía de Cristo en los sacramentos y en la Eucaristía. Todas estas discusiones que se dio en el camino sinodal y toda esta confusión y esta división se da precisamente porque en el corazón de muchos de nosotros no está la claridad de que Jesús es el Señor, de que Jesús es Dios, de que Jesús es el más grande y el más importante. Y por eso hay gente que se distrae en esto y terminan peleando. Es que lo importante en la iglesia, lo fundamental de la iglesia no es un camino sinodal, es un camino y ya, es un modo y ya, no más. No es Dios, no es el Señor, no es nuestra salvación, de ello no depende nuestra salvación. Es una ayuda para la comunión, es una ayuda para poder llegar al Señor. Pero nosotros no podemos estarnos entreteniendo en lo que no es fundamental y esencial de la vida eclesial. Hay una cantidad de cosas que tenemos en la iglesia que son una ayuda. El diálogo es una ayuda, no es Jesús, solo una ayuda, es un medio, no es el fin. Es un accidente que ayuda para llegar a la sustancia, pero no es la sustancia. El Papa es un servidor llamado por el Señor, pero Él no es Cristo. Él es un signo de unidad, pero no es la unidad. La unidad es Cristo. Los obispos son sucesores de los apóstoles legítimos, son una ayuda, servidores, ministros, no son Cristo. Ellos no son la paz, ellos no son la unidad. Me encantó que hace poco el primado de Colombia, el cardenal Monseñor Luis José Rueda, decía que había que enseñarle a la gente la realidad sobre el ministerio episcopal y que había que revestir de realismo en la concepción de la gente, la concepción del episcopado, porque ellos también son hombres frágiles, limitados y débiles. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que esto se lo estén enseñando y se lo enseñemos a la iglesia! Un obispo no es absoluto. Y qué bueno que les ayudemos también a nuestros obispos a comprender esto, que ellos no son absolutos. El absoluto es Cristo. Qué bueno que hoy comprendamos todos que los absolutos no somos los ministros, los presbíteros. El absoluto es Cristo. Todos somos una ayuda para llevar la gente al absoluto. Y un obispo cumple verdaderamente su misión cuando conduce la grey al pastor supremo que es Cristo. El Papa hace muy bien su función cuando conduce la iglesia al pastor supremo que es Cristo. Un sacerdote cumple bien su función cuando conduce inmediatamente, sin ambigüedades y sin confusiones, a la grey, a las ovejas, al único pastor supremo que es Cristo.
Un religioso y una religiosa está cumpliendo muy bien su tarea cuando en su forma de vivir, en su conducta, en su forma de ser, conduce inmediatamente a la iglesia, a Cristo. Pero ¿qué daño hacemos? Un matrimonio, un papá y una mamá cumplen muy bien su tarea pastoril dentro de esa comunidad eclesial que instituyó el Señor, conduciendo a sus hijos a Cristo. ¿Qué daño tan grande le hacemos a la gente cuando los conducimos a nosotros? ¿Qué daño tan espantoso nos hacemos tanto obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, matrimonios, cuando hacemos las cosas para que la gente se centre en nosotros? Nos hacemos un daño grandísimo, y cualquier actividad que estemos haciendo así está cargada de impureza de intención. Porque si no tiene como objeto centrar la gente en Cristo, que es el absoluto, ¿de qué nos sirven todas las acciones que realicemos? ¿De qué sirven tantos trabajos pastorales? Como dice un dicho, se muere el perro y se muere la rabia con él. Si hicimos las cosas para que la gente se centrara en nosotros o con otras intenciones, nos cambian, nos mueven y se acabó todo. Qué bien le hicimos a las almas. Qué bien le hicimos a las almas. Este evangelio es precioso porque nos da la libertad para centrarnos en el Señor. Y por eso este tiempo es tan hermoso, porque Dios tiene como objeto centrarnos solamente en Él. Si nosotros no nos centramos en Él, nos vamos a enredar la vida y se las vamos a enredar a los demás. Por lo menos para nosotros es una gracia muy grande poder escuchar hoy a Jesús y decir: aquí hay alguien más que el templo, aquí hay alguien más que el Papa, aquí hay alguien más grande que los obispos, aquí hay alguien más grande que los presbíteros, aquí hay alguien más grande que los diáconos, aquí hay alguien más grande que los matrimonios, aquí hay alguien más grande que cualquier instrumento, aquí hay alguien más grande que cualquier autoridad. Y todos tenemos acceso a Él, desde el más pequeño hasta el más grande. Tenemos su palabra, y en su palabra lo encontramos a Él. Y todos tenemos la posibilidad, todos, de escuchar su palabra todos los días. Padre, yo no sé leer, ponga a alguien que te lea, pon a alguien que te lea. En el Evangelio tenemos la centralidad de la vida. Tenemos que centrar nuestra fe en Él. Ahí está nuestra vida, nuestra resurrección, nuestra plenitud. El que hoy no es feliz porque no quiere, porque no medita la palabra de Dios. Yo estoy convencido que una persona que tiene su corazón recto y limpio y va todos los días a la palabra de Dios, un salmo, un evangelio, siente que le arde el corazón. Yo he hecho incluso la prueba con personas que vienen y he atendido que nunca han tenido ni una práctica religiosa, y les abro la Biblia y yo les leo algún versículo, se ponen a llorar. ¿Saben por qué? Porque esa persona traía una pureza en su búsqueda. Venía buscando la verdad al precio que fuera. Pero hay gente que no busca al Señor con sinceridad de corazón. Usted ponga a leer la Biblia a una persona que no está buscando rectamente al Señor, ¿y para qué le sirve la Biblia? Le sirve de anestesia para dormirse, le sirve de distracción, le sirve para pensar en otras cosas que no son el Señor. ¿Qué quiere decir? Que ahí ese corazón no tiene una búsqueda pura por el Señor. Los discípulos de Maús, cuando caminaban con Jesús sin saber que era Jesús, sentían que les ardía el corazón cuando les hablaba por el camino. Y hoy en la iglesia, dentro de la iglesia, hay mucha gente que tiene el espíritu muerto. Tienen vida física, desde lo físico cuantitativo, pero la vida del alma ya les murió hace tiempo.
porque son otras cosas las que los entusiasman, les hacen arder el corazón, les mueven la vida, los llenan de esperanza, pero no el Señor. Los emocionan otras cosas. Dentro de la jerarquía, dentro de la vida consagrada, a muchos religiosos y religiosas, sacerdotes y obispos, les mueve el corazón el conocimiento intelectual. Eso sí, les despierta la vida y los pone a hacer vigilias. Estar ante Jesús en su palabra, eso no. Estar ante comentarios intelectuales de su palabra, sí. Uy, hasta ni duermen de tanto estudiar esos comentarios para aprendérselos. Y son felices leyendo comentarios de la palabra del Señor. Pero qué aburrimiento les produce ir a coger el Evangelio así, bien puro. Porque hay algunos que sí les arde el corazón cuando leen la palabra del Señor. ¿Por qué será? Porque algunos tienen puro el corazón en esta búsqueda y otros no. Hay unos que tienen el interés de alcanzar al Señor, otros no. Hay unos que tienen deseo y hambre de vida eterna, otros no. Y eso perturba, porque a veces en la iglesia eso se ve más en la mayoría que en una minoría. Por eso Jesús dijo, los que van por la puerta de la perdición son muchos. Por eso es más grande la puerta que lleva a la perdición y más angosta el camino que lleva a la salvación. Y es más, dice Jesús, son pocos los que lo encuentran. Este es un tiempo muy fascinante. A mí me encanta mucho este tiempo. Yo nunca había tenido una esperanza tan viva como en estos tiempos. Porque el Señor va llevando el corazón en una libertad a depender solamente de Él. Y a no entretenerse uno en nada, a no distraerse. Es tan hermoso que la vigilancia del corazón que nos pide el Señor y lo trae el catecismo, cuando habla de la oración y habla de las distracciones en el combate de la oración, que es para centrarnos en el Señor, dice, hay que saber que la vigilancia del corazón que nos pide el Señor es en atención a Él. Yo no soy vigilante porque vaya y le pregunte a la gente si está contenta o no está contenta con cómo yo estoy viviendo la vida cristiana. Yo no soy vigilante porque le pregunté a mi esposo o a mi esposa si sí le parece que estoy viviendo bien mi vida cristiana. Eso no es vigilancia. Esa no es la vigilancia que nos pidió el Señor. La vigilancia que nos pidió el Señor fue en atención a Él, porque llegaré como un ladrón a la hora menos esperada. ¿Y quién me podrá reconocer? El que me está esperando. Y puso el ejemplo de las vírgenes sensatas y las vírgenes necias. 5 tenían aceite en sus alcuzas y otras 5 no. Y todas fueron invitadas. Llegó el novio y salieron corriendo cuando era de noche y se les estaba apagando las lámparas a las vírgenes necias. Y se fueron a conseguir más y no lo pudieron conseguir. Y después llegaron y les cogió la tarde. Se cerró la puerta. Y le tocaban, Señor, ábrenos. ¿Y qué les dijo el Señor de adentro? No los conozco. Pongámoselo también en masculino. Masculino y femenino. No los conozco, no las conozco. Ay no, el amor, Dios que es tan misericordioso no es así. Pero está en la Biblia, ¿cómo vamos a hacer? Hay muchos dentro de la iglesia que ya tienen pleitos con la palabra del Señor. Pleitos, rebeldías casadas interiores porque no les gusta. Una reflexión sobre la misericordia del Señor, el Señor que es compasivo, que Él entiende todo. Y van y leen el capítulo 2 de San Juan, cuando llega Jesús al templo y se hace látigos con cordeles, cueros secos, y comienza a tumbar todo y a voltear mesas. No, Jesús no es así. No es que el amor nunca se irrita. Eso lo dice San Pablo. No, y entonces ¿quién hizo eso? ¿O ese no era Dios?
¿Acaso no era Dios el que hoy pasó por Egipto, llevándose por delante a los primogénitos de Egipto? ¿Qué concepción tenemos nosotros de Dios? Con razón decía Benedicto XVI que estamos ante la doctrina del anticristo. Porque hay gente que desde hace tiempo ha estado adorando a un Dios que no es el Dios de la Biblia, que no es el Dios del Evangelio. Y por eso el alma se enfría. A nosotros nos corresponde encontrar al Señor. ¿A quién estamos buscando? ¿A quién queremos encontrar? ¿Quién verdaderamente es el que nos mueve el corazón? ¿O qué es lo que nos mueve el corazón? Sí será el Señor, porque hoy está aquí presente. Y está presente de manera sacramental, real, en esta Eucaristía. Y ahorita no va a ser un signo, va a ser una realidad. Y ahorita vamos a conmemorar la pasión, la muerte y la resurrección. Y tendremos un cuerpo vivo, resucitado acá, y después lo comulgaremos, vivo, con sangre, con carne, con huesos, en todo su esplendor divino. Pero la pregunta es, ¿creemos verdaderamente en Él? Porque Él dice que el que coma su carne y beba su sangre, vive de vida eterna, por lo tanto ya no tiene tristeza en su corazón. Vive de vida eterna. Ya no cae en pecado. Vive de vida eterna. Ya no lo fascinan las tentaciones pecaminosas. Vive de vida eterna. Ya no le fascina el mundo. Vive de vida eterna. Ya no lo atrae nada del mundo. Vive de vida eterna. Ya las concupiscencias no tienen la última palabra. Vive de vida eterna. Eso significa eso. Y si a nosotros la comunión con el cuerpo y la sangre del Señor no nos está dejando eso en el alma, y tenemos que cuestionarnos. Tenemos que cuestionarnos profundamente, porque nos podemos quedar por fuera, hermanitos. No porque yo lo diga, porque el Señor lo dice. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es porque prediquen muy bonito, hagan milagros, expulsen demonios. Eso no define la salvación de nadie. Eso no define la santidad de nadie. Eso no define la entrada en la vida eterna de nadie. Nosotros podemos ser muy exitosos pastoralmente. Una diócesis puede ser muy exitosa pastoralmente, pero no es eso lo que nos da la entrada al reino de los cielos. Es que cumplamos la voluntad del Padre de los cielos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Y qué le dijo Dios al salmista? Ofréceme la copa de la salvación invocando mi nombre. Es la Eucaristía. ¿Y cómo se celebra hoy la Eucaristía? Esto es voluntad de Dios. Él fue el que lo quiso. Él la instituyó. Él no quiso ningún otro sacrificio más perfecto. ¿Y cómo nos ponemos nosotros todos los días ante la Eucaristía? Esa es la confrontación que nos vamos a encontrar siempre con Él. ¿Será que sí es lo más importante en nuestra vida? ¿Será que sí es lo más fundamental? Eso cada uno se lo debe responder a sí mismo. A sí mismo. ¿Qué es lo que a nosotros nos está moviendo el corazón? Y oremos mucho, mucho, porque en la iglesia hoy hay una crisis de fe muy alta en la Eucaristía. Empezando desde los obispos, siguiendo por los sacerdotes, así en esa línea y en ese mismo valor negativo, siguiendo por los diáconos, luego sigue la vida consagrada que se ha untado de esta crisis de fe. El Papa León XIV llamaba a esto el ateísmo práctico. Gente que va a la Eucaristía, la celebra, se relaciona todos los días con ella, pero no cree en ella. Ateos prácticos. Y eso abunda hoy dentro de la iglesia. Hay gente que la relación con la Eucaristía es de ritualismo, de precepto, porque hay que vivirla. Imagine un religioso
que se nos pide vivir la Eucaristía todos los días y que estemos en la Eucaristía solamente porque nos lo piden las constituciones. Ya se le murió el alma. No lo mueve el Señor o no la mueve el Señor sin un precepto. Válgame Dios. Y por eso tenemos que orar tanto, para que el Espíritu Santo pueda hacer una obra maravillosa en nuestra conciencia y en nuestro corazón. Hay gente que va a la misa porque le da miedo condenarse. Eso es una relación imperfecta con el Señor. Nosotros venimos a la Eucaristía porque aquí hay alguien mayor. Hay alguien que va a la Eucaristía por el Padrecito que la celebra. Válgame Dios. Porque aquí hay alguien mayor que el Padrecito que celebra. Y es Cristo. Y tan grande es su presencia e ilimitada que hay ministros que hasta suben a celebrar la Eucaristía en pecado mortal, pobres de ellos. Pero eso no limita la manifestación del Señor en la Eucaristía, para que después nosotros no pongamos la excusa de que no vimos a Dios y no lo recibimos porque el Padre estaba en pecado mortal o llevaba una vida doble. Eso no es excusa, porque se hace presente el mismo, igualitico, tanto que muchos milagros, los milagros eucarísticos, ¿a quién les han ocurrido? ¿Donde se ha perdido la fe? Donde se ha perdido la fe. Tenemos en la historia de la iglesia, los que han aprobado por la iglesia, sacerdotes que habían perdido la fe. Una vez me mostraron un milagro eucarístico de un sacerdote que después terminó en la cárcel. Ay, hermanos, qué dolor. Que a nosotros los cristianos no nos afecte eso y no nos duela, es que el amor se nos está muriendo. Que no nos duela la incoherencia de muchos ministros, eso no es amor cristiano. Que uno pase de alto así como pasó el fariseo y el escriba ante aquel hombre que estaba apaleado. Cuidado, hermanitos. Porque hay gente dentro de la iglesia que sabe que hay ministros que viven una vida doble, lo saben, ¿y cómo pasan? De largo, como el fariseo y el escriba. Eso sí, son los que más hablan de amor al prójimo. Pero no les importa que el hermano esté apaleado por el pecado, esté enterrado por el pecado, y antes le ayudan para que sigan el pecado. Hay quienes lo miran y le dicen, tranquilo, eso no es grave. Cuidado, hermanos, que nos podemos volver insensibles frente a la enfermedad más mortal que puede tener una persona, y es el pecado mortal. Y la indiferencia también, el Señor va a pedir cuentas de eso. Todo lo que hiciste a uno de estos, a mí me lo hicisteis. Uno no puede pasar por alto en la iglesia cuando hay tanto pecado, cuando hay tanta frialdad, cuando hay tanta indiferencia frente al Señor, que es el único que nos salva. Hay obispos que ven a sus sacerdotes en vidas dobles. Tranquilo, eso no es tan grave. Lo vimos con los abusos a menores. ¿Qué hicieron algunos obispos? Encubrir. Y no fue tan grave que cogían y movían al sacerdote para... Cuidado, hermanos, es que Dios nos está alertando con todo lo que está pasando. Y lo primero que nos debe mover es a orar y a hacer penitencia. Y después también a corregir. Hay de aquellos que no practican la misericordia con sus hermanos. Hay de aquellos porque tendrán que dar cuentas al Señor. Tanto que hablamos en el año de la misericordia, de las obras de misericordia, y hay una obra de misericordia espiritual que dice que hay que corregir al que yerra. Hay de aquellos que dejaron enfriar el amor y no tienen la valentía, y no la tienen porque no tienen un amor verdadero de corregir a quien está equivocado. Porque acuérdense en que todos vamos a llegar el día del juicio. ¿Y cuál va a ser la referencia? Todo lo que hiciste por uno de estos mis pequeños, o lo que dejaste de hacer, a mí me lo hiciste. Y si de algo nos va a pedir cuentas el Señor,
es de la sensibilidad o la insensibilidad que hayamos tenido contra el hermano o la hermana que están equivocados. Hoy a muchos les da miedo corregir en la iglesia porque no tienen amor, no tienen el amor del Señor, no les importa el destino de sus hermanos. Y no podemos admitir, primero, no podemos admitir la vida de pecado en nuestra vida y tampoco la podemos admitir en nuestros próximos, que son nuestros hermanos, porque el pecado mata. Y no hay ninguna cosa más espantosa que el pecado. Cuidado, hermanos, con la indiferencia, que de eso le tendremos que dar cuentas al Señor. Cuidado. Porque aquí hay alguien muy grande que tiene la solución para el pecado, y es el Señor. Y ahorita vamos a escuchar cómo la iglesia dice, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se lo vamos a escuchar a Él mismo. Esta es mi sangre para el perdón de los pecados. Si seguimos en el pecado es porque queremos, no porque nos esté faltando gracia. Porque el Señor todos los días en la Eucaristía está derramando su sangre para el perdón de los pecados. Y si seguimos cayendo es porque no le creemos al Señor. Todo el que crea se salvará, dice San Marcos, capítulo 16, y el que no crea, dice el Señor, se condenará. A nosotros nos salva la fe en el Señor Jesús. Y somos libres de acogerla o de no acogerla. Ya eso es responsabilidad de cada uno de nosotros.